Los motores, hay una característica, además, ustedes cuando van a comprar o van a seleccionar un motor, lo hacen por la potencia, tensiones, frecuencia, tipo constructivo, cómo va a estar montado en una determinada máquina, pero además hay una característica que es el tipo de servicio, ¿sí? Ese tipo de servicio va a tener en cuenta las condiciones ambientales, por ejemplo, que también lo pueden identificar con el grado de protección del motor. Otra característica, por ejemplo, de un motor. Supónganse que tiene un motor que funciona a un régimen de 8 o 9 horas de trabajo. Comienza a funcionar y son 9 horas de trabajo continuo. Y tienen otro motor que tiene ciclos de arranque 3 minutos, se detiene 2 minutos, arranca 5 minutos, ciclos constantes de arranque y de parada. Ya estamos viendo que los motores no van a ser alguna diferencia tienen, si bien las potencias pueden ser similares, alguna diferencia hay. En el motor que arranca y funciona 8, 9, 10 horas, hay un equilibrio térmico. Se alcanza una determinada temperatura y la temperatura se mantiene, salvo que aumente la carga, salvo que tengamos algunos problemas adicionales, la temperatura es constante. Con lo cual la aislación, los conductores, están a una determinada temperatura. En el motor que arranca y para, no alcanza a tener un equilibrio térmico. Ustedes saben que en el momento del arranque, si no lo saben ya lo van a ver cuando estudien motores, las corrientes son muy elevadas. Son corrientes muy elevadas, temperaturas elevadas, se detiene, vuelve a arrancar, ese tiempo que está detenido no alcanza a bajar la temperatura, vuelve a arrancar, otra vez corrientes altas, otra vez temperaturas elevadas. Entonces la temperatura de ese motor, obviamente, va a ser mayor que la del otro motor que está funcionando en régimen permanente. Eso también se tiene en cuenta y en el tipo de servicio uno puede elegir el motor adecuado para las distintas operaciones. Pero más allá de eso, siempre cuando uno tiene motores eléctricos tiene que verificar la aislación, el estado de la aislación de los componentes del motor. Y tenemos que ver la aislación entre bobinado, supónganse, y la carcasa del motor. En otro tipo de máquinas, por ejemplo un transformador, tendríamos que medir la aislación que hay entre las bobinas de alta tensión y las bobinas de baja tensión, o todos los elementos que funcionen a tensiones diferentes. Bien, ¿cómo hacemos para estimar, para medir o calcular esa resistencia de aislación? En las máquinas eléctricas normalmente estamos hablando que funcionan con corriente alterna. Nosotros lo que realmente se hace es inyectar una tensión continua. Si nosotros inyectamos una tensión continua, va a circular una determinada corriente. Obviamente ustedes saben que resistencia, tensión y corriente están relacionadas, por lo que ustedes ya han estudiado, por la ley de Ohm. Ahora se preguntarán, ¿por qué inyectamos una tensión continua si es una máquina de alterna? ¿Alguien me puede decir por qué aplicamos una continua si es una máquina de alterna? Bien, aplicamos una tensión continua. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos una tensión alterna, ya no nos aparece solamente el efecto de la resistencia. Recuerden que si aplicamos una tensión alterna, aparece lo que es la reactancia inductiva, aparecen efectos capacitivos. ¿Debido a qué? Debido a la frecuencia, debido al coeficiente de autoinducción que tienen los bobinados. Entonces, no podríamos, o sería más complicado, obtener el valor de la resistencia de aislación. Por eso es que aplicamos una tensión continua. Hay instrumentos, ya enseguida vamos a ver, hay elementos que inyectan una tensión continua y podemos llegar a determinar la resistencia de esa máquina, la resistencia de aislación. ¿Sí? Bien, cuando nosotros aplicamos esa tensión continua, vamos a ver que van a aparecer distintas corrientes, ¿sí? Aparece una primera corriente. Ustedes se acuerdan cuando estudiaron capacitores, si aplican una tensión continua, circula una corriente hasta que se cargan las placas del capacitor. Imaginemos los bobinados, los distintos bobinados de una máquina eléctrica. Si nosotros aplicamos tensión continua, podemos asumir que van a aparecer distintas partes conductoras con elementos que son elementos dieléctricos, elementos aislantes, que separan esas partes conductoras, en definitiva, los conductores, los bobinados y el aislante.
Es decir, que podemos asumir que se comporta como si fueran capacitores, como si tuviéramos un circuito capacitivo. Cuando nosotros conectamos la tensión continua, va a circular una corriente. Esa corriente va a perdurar en el tiempo o va a dejar de circular. No va a perdurar en el tiempo, va a circular. ¿Hasta cuándo? Hasta que se carguen esas supuestas placas de los capacitores. En definitiva va a ser una corriente que va a ser alta o va a tener valores aceptables, razonables, pero va a ir disminuyendo en el tiempo y va a llegar a cero. Entonces esa corriente a mí me preocuparía. No, no me preocupa, porque sabemos que es un efecto de la capacitancia, que obviamente depende de la geometría y cómo está bobinado y demás, pero una corriente que a mí no me preocupa. Pero si yo no tengo en claro eso y mido, aplico una tensión, al tener una corriente elevada puedo tener valores de resistencia que puedo creer que no son aceptables, pero en realidad es un efecto que va a ser transitorio. Bien. Existe otra corriente, ¿sí? Se llama corriente de absorción dieléctrica. ¿Qué sucede acá? Nosotros en las máquinas eléctricas, transformadores, motores, normalmente estamos trabajando con tensiones alternas, ¿sí? Con corrientes alternas, tensiones alternas. Cuando nosotros aplicamos una tensión continua, las moléculas polares que componen los aislantes se reordenan. ¿Sí? Hay un ordenamiento de las moléculas. ¿Por qué? Porque estamos aplicando una tensión continua y se van a ordenar las moléculas polares. Ese ordenamiento, esa energía para que se produzca ese ordenamiento va a ser suministrada por la tensión que nosotros estamos aplicando. Y va a haber una circulación de corriente mientras dure ese ordenamiento de moléculas. Entonces vemos que si pudiésemos medir, veríamos que habría una corriente, pero tampoco va a perdurar en el tiempo. Va a ser una corriente de un determinado periodo hasta que se ordenen las moléculas. Si nosotros hiciéramos el cálculo de la resistencia, también nos daría un valor bajo porque estaríamos en presencia de esa corriente que es la corriente de absorción dieléctrica, ¿sí? Y hay otra corriente más que puede aparecer. Supónganse que tenemos un bobinado, el devanado motor, y hay una pequeña falla en la aislación. Se saltó un poquito la aislación y ahí tenemos una corriente que va a circular entre el conductor y, supónganse, la carcasa. Esa corriente va a desaparecer. Yo cuando apliqué la tensión continua, ¿esa corriente va a desaparecer o no va a desaparecer? No va a desaparecer. Esa corriente va a estar presente mientras la máquina esté tensionada. Esa corriente es la corriente que a mí me interesa, es la corriente de fuga, o en algunos casos pueden ver fuga superficial. ¿Y de qué depende esa corriente? Primero, que tengamos deteriorada la aislación. También, si esa aislación está deteriorada y tenemos mucha humedad, la corriente va a ser mayor. Si hay contaminantes y esos contaminantes son conductores, esa corriente también va a ser mayor. Y es en realidad la corriente que a mí me preocupa, porque esa va a estar presente siempre en el funcionamiento de la máquina. Entonces, para determinar, nosotros lamentablemente no hay métodos que nosotros pudiésemos medir, esta es la corriente de absorción, esta es la corriente por capacitancia. Nosotros vamos a medir una corriente, o sea, vamos a aplicar una tensión, vamos a tener un valor de resistencia, pero no sabemos cuál es una y cuál es otra. Entonces tenemos que tomar distintas medidas y vamos a calcular la relación de absorción dieléctrica. ¿Y qué hacemos? Medimos la resistencia que tiene esa máquina para 30 segundos y medimos para 60 segundos. Obviamente que si estamos hablando de una corriente que depende del ordenamiento de las moléculas, mientras más tiempo pase, debería ir disminuyendo esa corriente. Entonces nosotros podríamos sacar un valor, la relación, ¿sí? Y en base a esa relación hay normas que nos pueden dar el estado de aislación que tiene esa máquina. Podemos calcular también el índice de polarización. Podemos calcular la resistencia en 1 minuto de aplicada la tensión y la resistencia en 10 minutos de aplicada esa tensión. Si la máquina está en buenas condiciones, esta resistencia debería ir aumentando. ¿Por qué debería ir aumentando?
Porque con el tiempo desaparece la corriente de absorción, desaparece la corriente de capacitancia y debería ir aumentando esa resistencia. Pero acá tenemos que tener cuidado con algo. Si bien nosotros sabemos que con el tiempo van a desaparecer esas corrientes, si desaparecen esas corrientes la resistencia va aumentando, puede suceder que la temperatura de la máquina aumente. Y si la temperatura de la máquina aumenta, la resistencia disminuye. Entonces eso es algo que también hay que tenerlo en cuenta. Supónganse, a lo mejor aumenta 10 grados la temperatura de la máquina y con esos 10 grados de temperatura tenemos un descenso de la resistencia a lo mejor de 5, 6, 7 veces el valor de la resistencia. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos las mediciones de tener en cuenta la temperatura. Si aparece un aumento de temperatura en la máquina, es probable que tengamos una disminución en ese valor de la resistencia. Bien, estos ensayos, como verán, es necesario, estas mediciones es necesario hacerlas periódicamente en las distintas máquinas eléctricas. Acá el objeto es que ustedes vean cómo se realiza la medición, que tomemos algunos valores, pero para hacerlo de forma adecuada existen normas. Por ejemplo, si tienen tiempo, tienen algún interés, la IEEE 42 habla de los métodos, cómo realizar los ensayos, inyectando tensiones continuas que no son elevadas. Mientras que la IEEE 95 también es una norma que les va a dar detalles, pero ya inyectando valores de tensión continua elevados. Y ahí ustedes van a tener, para cumplir con esta norma, se puede inyectar esa tensión continua. Hay distintas formas de aplicar esa tensión continua, por ejemplo en saltos, ir tomando los valores de resistencia, o aplicar directamente la alta tensión por un tiempo corto de tiempo, o hacer una rampa de aumento de tensión e ir tomando los valores de resistencia. Que quede claro que siempre estas normas, los tiempos que uno tiene la tensión aplicada, son tiempos que no van a dañar la máquina. Porque por ahí podemos pensar, no hagamos el ensayo de aislación porque vamos a deteriorar la máquina. Eso no es así. Si nosotros hacemos el ensayo de aislación, inyectamos tensión y aparecen resistencias bajas, era porque la aislación estaba dañada y no fue causa del ensayo, ¿sí? Porque no hacemos tiempos prolongados de tensiones altas, 500 volts o el orden de los kilovolts, no son prolongados de forma tal que no dañan la máquina. Sí ponen en evidencia el estado de la aislación de la máquina. Bien, hay tablas que en función de la relación de absorción, en función del índice de polarización, nos pueden dar el estado de la aislación. Podemos asumir que es un estado excelente, bueno, muy bueno, de acuerdo a los valores que nos van dando estos índices o estas relaciones. Bien, ¿cómo hacemos estas medidas? Existe un instrumento que nos permite inyectar la tensión continua, ¿sí? Este instrumento, que normalmente ustedes lo deben haber sentido nombrar, el Megger, ¿sí? En realidad es el nombre de los primeros fabricantes de estos instrumentos, una empresa, Megger, y quedó el instrumento así. Y uno dice, vamos a megar, normalmente en la rama, en el campo industrial uno dice, vamos a megar un motor, en realidad lo que estamos haciendo, estamos controlando la aislación de ese elemento. Pero decimos, vamos a megar, ¿por qué? Porque utilizamos este instrumento que es el Megger. ¿Qué es lo que es este instrumento? Nosotros hablamos que aplicábamos una tensión continua. Tenemos la tensión continua con un generador. Esto es un generador de continua, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? No vamos a ver en detalle cómo funciona, pero como para que tengan una idea, tenemos un generador de continua, tenemos dos bobinas que actúan sobre un material ferromagnético. Una de esas bobinas es la que nosotros vamos a conectar, supónganse, si vamos a medir la relación entre el bobinado y la masa, vamos a conectar entre este punto y la carcasa, ¿sí? Y se va a cerrar el circuito de esa bobina y va a generar un campo magnético que va a interactuar con el otro campo magnético en la otra bobina y van a aparecer fuerzas sobre un disco. Y en definitiva tenemos una escala indicadora y una aguja que acá tenemos directamente graduado el valor de la resistencia en ohmios, en megaohms, ¿sí? Entonces ese es el principio de funcionamiento. Fundamentalmente un generador de continua, dos bobinas, campos magnéticos que interactúan,
una escala debidamente graduada y nosotros podemos obtener el valor de la resistencia o el estado de la aislación de esa máquina. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Es importante que tengan en cuenta estas corrientes que aparecen, ¿sí? En realidad acá cuando nosotros hacemos el ensayo, si los tiempos, si no vamos a tomar medidas y vamos a sacar la relación de absorción directa o el índice de polarización, cuidado con las mediciones que hacemos porque estamos tomando un instante de tiempo muy pequeño y podemos tener un valor de resistencia que esté influenciado por estas corrientes que vimos que realmente a nosotros no nos interesan, ¿sí? Bien, el ensayo de hoy lo que van a hacer acá con los profesores, van a tomar alguna de las máquinas y van a medir la aislación entre distintas partes de la máquina, van a medir, van a tomar los valores de resistencia para distintos estados del tiempo y van a calcular los índices, índice de polarización, la relación de absorción y van a poder decir si esa máquina está en condiciones de seguir trabajando o no. Esto normalmente se hace en las empresas, uno lo hace periódicamente, uno está a cargo de mantenimiento, establece periódicamente cuando va una persona, un técnico, a hacer este chequeo. ¿Y qué ventajas tenemos? Que nos permite tomar decisiones antes de que esa máquina entre en cortocircuito o falle directamente, ¿sí? ¿Entendieron, chicos, cómo es la práctica hoy? Es muy sencilla, van a tener que tomar valores. Así que bueno, se acercan, vamos a hacer mediciones en aquella máquina.